japonesa se enamora de México. Y este vídeo es el claro ejemplo de tantos y tantos extranjeros en los cuales nos unimos, que una vez visitando México rompes tus prejuicios, rompes hechos, estereotipos y te enamoras del país hasta tal punto que te quedas a vivir. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Miren dónde estoy. ¡Qué bonito! El día de hoy les quiero presentar un amigo que conocí y él va a ser mi guía en el centro histórico. Rafa, Oye, ven. ¡qué bien habla! Hola. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida al Centro Histórico en el mes Gracias. patrio. Vamos a conocerlo, te va a encantar. Sí, ¡Qué acompáñenos. chulada! Link del vídeo original en la descripción. ¡Qué bonito! El día de hoy Está preparé topado. un tour muy especial para Ana, ya que me interesaba mucho que conociera los lugares recónditos y poco visitados del Centro Histórico, Palacio Nacional, la sede política más importante del actual Poder Ejecutivo en México, y un edificio en el que prácticamente 500 años de historia se han escrito ininterrumpidamente. Bueno, pues bienvenidos a uno de los rincones más interesantes y más extraños que tiene la Ciudad de México. Es la casa donde vivió el presidente Benito Juárez y donde además murió siendo presidente a los 66 años de edad. Acompáñame por acá. ¿Ahora se puede visitar? Aquí hay un objeto muy sabía. interesante. Te pido por favor que tomes esa lupa que está ahí y lo veas bien. Creo que ahora no se puede visitar, ¿no? No lo sé. Prueba, por ejemplo, a leer lo que dicen las cejas. Una dice muerte, la otra dice libertad. La frase completa quería decir, antes que perder la libertad, prefiero la muerte. Lo ¡Hala! más No sabía importante que eso. tenemos aquí, entre muchas otras cosas, es esta acta de independencia. Como sabes, en septiembre celebramos el aniversario de este movimiento que logró que México finalmente lograra su libertad frente a los españoles, Guau. que se declararon una nación libre e independiente. Como dice ahí, el 28 Ese de septiembre documento, de 1821. Pero había un presidente que cumplía años el 15 de septiembre, entonces cambió la fecha para celebrar su cumpleaños a lo grande, Porfirio Díaz. Y por eso ahora celebramos el grito el 15 de septiembre. Wow. Casi nadie sabe eso. Por ejemplo, aquí está su Nos lo han comentado. banda presidencial. ¿Es de Fue esa de- época? Sí, es de esa época. Él la usó Increíble. verde, blanco y rojo. Que Oye, esto hay que representan verlo. la ¿Dónde se puede ver unión esto? y la libertad. Ella es Margarita Maza de Juárez, Su esposa. su esposa, y con la que tuvo 12 hijos. Todos esos que podemos ver ahí en este árbol. La esposa de Benito Juárez. Mira qué lugar tan bonito. Oh, sí. ¡Hola! A mí me encantan estas cosas. Parece Todo esto es el... exactamente el castillo. como fue el presidente Juárez cuando vivió ahí. ¿Sí? Sí, Así era. así era, Exactamente. sí, exactamente. Wow. Esta es la forma en la que Juárez vivió aquí en Palacio Nacional, mientras que en el castillo de Chapultepec gobernaba el otro personaje que gobernó al mismo tiempo que él, que era Maximiliano. Sin embargo, Maximiliano vivía con mucho lujo. Y como dice esa placa, aquí fue donde él murió, el 18 de julio de 1872 a las 11:30 de la noche. O sea, Hola. murió en la casa. Sí, aquí mismo donde estamos parados. Como Frida Kahlo, ¿te acuerdas? Que se ve la cama donde falleció. Mira, aquí está una fecha. Ajá. ¿Puedes leer cuál es? 1845. Es la fecha en que esta parte a la que vamos a ingresar fue construida. Vamos. Ven. Ya estamos cansados. Está en el Zócalo. En este lugar. Eso está... Es que no lo sé, me estoy quedando flipado, ¿eh? Los primeros diputados de México que se encargaron de hacer la reforma. Curiosamente, el Palacio Nacional y su balcón principal son lo que parte en dos a la Ciudad de México. Es el punto cero de referencia. Ah, ya entendí. Este lugar es el kilómetro cero. Todas las distancias están contadas a partir de este punto geográfico de México. Oye, me estoy quedando flipado con este vídeo, ¿eh? ¿Por qué no sabemos esto? Esto a día de hoy se puede ver. Me extraña mucho que se pueda ver porque si no nos lo hubierais comentado 100%. Estoy ¿Sabes qué completamente pasa? seguro. Que esto es de 2019. Claro, es de hace unos Antes años. del COVID. Oye, y nosotros fuimos en época Me estoy quedando flipado. Sí, nuestra primera vez fue 2020. 2021. No, 21, después del COVID. Íbamos justo a ir antes. Íbamos a ir justo antes del COVID. No me lo puedo creer. Hay contingencia. O sea, por favor, ¿a día de hoy es posible ver esto? Por Yo favor, creo que respóndemelo ya aquí tiene debajo en que estar comentarios. con la normalidad de antes, ¿no? Igual que el Templo Mayor no pudimos visitarlo hasta última visita. Me estoy quedando flipado con esto, perdona. Pues el ombligo de la luna. México es el ombligo de la luna.
Esa mujer representa a nuestra ley, la Constitución. México fue invadido por ¡Hala! Estados Unidos en 1847, perdió 2.5 millones de kilómetros de tierra, lo que ahora se conoce como el sur de Estados ¡Qué Unidos. locura! Se está quedando flipada. Después visitamos el área de murales de Diego Rivera, en donde este maestro del muralismo mexicano plasmó prácticamente toda su propuesta de lo que debe ser la historia de México contada, desde la época prehispánica y pasando por todos los eventos importantes de la historia hasta llegar trágicamente al desenlace conocido como la conquista de México. Oye, es un Mira, crack ahora este te voy a chico, ¿cómo platicar expresa? los murales de Diego Rivera. ¿Cómo sabe? Todos los murales de Palacio Nacional son la misma historia, a propósito de cómo fuimos conquistados y cambiados de sentido con la conquista hispánica. Ese personaje tan extraño que aparece ahí es Hernán Cortés. Puedes distinguirlo porque tiene la cara verde, Sí. las rodillas nudosas y los dedos deformes, tiene artritis y sífilis. ¿En Aquí serio está era nuestro así? perrito. Ah, sí. No sabía que era así. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas? Es que choco algo así. Choco. Choco. Xolo, Casi. casi. Solo es. Acuérdate, Xolo Escuincle. Solo simple. Escuincle. Es que es difícil Vive. para nosotros. Xolo, negro u horroroso. Escuincle, niño. Pequeño. Qué Ah, no, es difícil. verdad. nombre Oh, sí, tiene. yo sé. Esta es la cultura del Tajín. Ajá. Esto está en Veracruz. ¡Hala! ¡Qué Esa pirámide guapo! que está ahí es muy famosa. Se llama la pirámide de los nichos. Ujú. Tiene 365 ventanitas en cada una de sus 4 lados. Pero eso existe también. Este es el árbol del lule o del chicle. Oye, yo me estoy quedando O sea, flipado con este vídeo. ¿eh? Desde hace mucho ya. Oh, sí. Al menos unos 3000 años, tal vez. La palabra tianguis viene del náhuatl. Se dice tianquixtli. Tianquixtli. Sí. Entonces, un tianguis es un mercado que dura pocas horas y luego se recoge y desaparece. Y al otro día vuelve a aparecer. Me gustó mucho. Pero este que está aquí es el mural más grande de Diego Rivera, jamás pintado. Mide más de 200 metros y es una imagen que trata de sintetizar toda la historia de México, más de 500 años, en una sola Mira las imagen. batallas. ¡Locura! Está enorme. Oh, sí. Wow. Vaya Qué locura. interesante. Mira, Ana, nos encontramos en un lugar llamado Plaza de la Constitución. Ajá. Aunque aquí en México todo el mundo le dice Zócalo, este palacio que está atrás de nosotros es el Palacio Nacional. Y exactamente en ese balcón del presidente grita los vítores de nuestros héroes. Por ejemplo, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Ana también! ¡Viva! Qué Ahora nos chulo. encontramos en la cantina Salón España, una me de lo las has más recomendado, me indispensables suena. que hay que conocer aquí en la Ciudad de México. Y quise traer a Anita justamente para que conociera un poco este extraordinario lugar que se llama el Salón Bardo de la Taurina, un lugar en donde tenemos muchísimos ejemplos, Oh. tanto gráficos, visuales, artísticos, de lo que es la Fiesta Brava en México. Y además, pues este lugar existe aquí desde hace casi 200 años y es un Wow. sitio que vale la pena visitar tanto por sus deliciosas tortas y comida, así como las botanas indispensables, pero también para sorprendernos con sus más de 180 tequilas diferentes, los cuales se encuentran aquí como otro testimonio de la gran gastronomía mexicana. Locura, ¿eh? Y es Miren, historia. yo pedí una torta de cochinita. Uy, qué buena. Huele muy no. bien. Qué rico. Itadakimasu. Uy, una cebollita. Es que estoy así. Tengo cochinita. Qué rico. Habanero. Qué rico. Es la primera vez que probo la torta de cochinita. Pero sí, me gusta mucho. Es muy importante que Ana conozca también México a través de este tipo de Ah, lugares. eso es muy clásico. Porque han sido testimonios fieles de toda la evolución histórica de este país. Llevo más de un año viviendo en México. Todavía hay muchos lugares que no conozco y me encanta descubrir nuevos lugares cada vez que salgo. Amigos, espero que les haya gustado este capítulo. No olviden compartirlo y suscribirse. Qué bueno, La ¿eh? frase del día es Tokuritsu Kinenbi.
Dokuritsu Kinenbi. Significa Dokuritsu el día de la independencia. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Mátane! ¡Qué buen vídeo, Chulo. macho! ¡Qué buen vídeo! Bueno, quiero puntualizar varios puntos, nunca mejor dicho, en este vídeo. El primero ya le hemos explicado durante el transcurso de él. Nos hemos quedado, mejor dicho, fascinados con ese museo, con la casa del presidente. Yo había oído hablar de que se podía visitar la casa del presidente, pero no sabía que era así. Así. Con esta historia, con esta... Obviamente yo sabía que era un lugar señalado, ¿no? Ya. Y yo, por lo que tengo entendido, y si tengo que apostar a día de hoy, apuesto a que no se puede visitar. Yo creo, ¿eh? De todas maneras, por favor, dejadnos toda la información aquí debajo en comentarios, porque Hombre. es increíble, he quedado fascinado realmente. Yo, si se puede, quiero verlo. No, por supuesto. Es que es parte de la historia y aparte, no sé, verlo con tus ojos, ¿no? No es lo mismo que te lo cuenten a que lo Obviamente. veas tú y Obviamente. que te quedes con detalles y tal. Pero si a través de la pantalla nos ha llamado tanto la atención y hemos quedado tan Claro. fascinados con todo, desde los murales, desde la historia, desde ese documento legítimo, ese documento original, ¿no? Ya te digo. Es Sí. increíble, la banda que llevaba original, no sé, es un Nos- sitio que hay que visitar sí o sí, sí se puede. Nos pasó en Chapultepec, nos habían dicho es increíble, pero es que verlo es Exacto. doblemente increíble. Por cierto, quiero romper una lanza primero por la chica, muy risueña, muy Sí. amable, me ha gustado mucho, pero también Por su amigo, Es que lo verdad, acompañaba. no hay como visitar con un mexicano México. Lo tengo comprobado, Total. de verdad, es totalmente distinto. Sí. Obviamente no siempre podemos, número uno, por nuestros tiempos o por lo que ya tenemos planeado, y número dos, porque hay muchas veces que también nos da pena, ¿no? Como, No, oye, ¿les claro. acompañas a este lado? ¿No? O Sí, tal. sí. Entonces, por ese lado, pero de verdad, rompo una lanza porque no hay como visitar México con un mexicano, y encima, si sabe historia como sabe él, y te lleva, es que el sitio para mí, el recorrido que ha hecho ha sido perfecto. Estás con la boca abierta así escuchando, ¿no? Cuando Sí. alguien te lo dice y sabe de lo que habla, Alguien es te como... lo narra, ¿no? Porque tú lo ves y si no entiendes bien, pero alguien te lo cuenta bien, es como... Exacto, exacto. Así que bueno, este es el claro ejemplo de que una japonesa, fijaros, de otra parte del mundo, sin idioma, como ocurre con tantos, con chinos, coreanos, japoneses, no sé, indios, de cualquier parte del mundo, donde la barrera y el idioma es, como digo, una barrera, Sí, que eso no, es. que no como nosotros, que nos ata a eso, ¿no? Al final se enamoran de México. Sí. Imaginaros a alguien que comparta como nosotros, ¿no? Sí. Cualquier extranjero que pise México se enamora y se queda a Sí. vivir como ella, ¿no? Y rompen ese choque cultural, ¿no? Es Exacto, como que y rompen se el choque unen. cultural y rompen los estereotipos, y México obviamente tiene sus sitios peligrosos, pero no es lo que te venden. Así que por favor, Totalmente. si nos estás viendo y deseas y tienes las ganas de conocer México y no vas por miedo, por lo que sea, por X, date la oportunidad. Y luego vienes y comentas aquí los nombres. Eso es. Así que nada, miren, espero que os haya gustado. Si es así, te agradecemos mucho un like, una suscripción al canal si eres nuevo o no estás suscrito, y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, papirrines, Sin hacheros. sin hacheros.